Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo insertar una imagen de fondo en su documento Word, ¿ok? Sin duda existen muchas maneras de lograr lo mismo, pero algunas tienen ventajas y otras tienen desventajas, ¿ok? Vamos a ver tres métodos. Miren, vamos a ver tres métodos. Acá lo voy a apuntar. El primer método es ponerlo como fondo de texto, ¿ok? Como fondo de texto. El segundo método lo podemos también poner como marca de agua. Y el tercer método lo podemos poner, miren, como encabezado, ¿ok? Ustedes van a ver con cuál de estas tres opciones se queda. Vamos a ponerlo como fondo, acá como fondo de texto, ¿ok? La primera opción. Pero para ello yo voy a abrir un Word. Miren, voy a abrir un Word desde cero y vamos a poner un texto aleatorio. Vamos a poner igual rand y yo quiero 10 párrafos. Pongo el número 10, cierro paréntesis, enter, ¿ok? Ahora sí, vamos a insertar nuestra primera imagen. Miren, este primer método es ponerlo como fondo de texto. Simplemente nos vamos a la pestaña insertar, nos vamos a imágenes, este dispositivo, y vamos a buscar, en este caso voy a poner el logo del Tío Tech. Dos veces clic y miren, a este le puedo agrandar al tamaño que yo deseo, y lo único que hacemos acá es dar clic derecho, ajustar texto y darle detrás del texto. Miren, acá lo tenemos, ¿ok? Lo podemos mover libremente a donde querramos. Bien, y siempre va a estar atrás del texto. El fondo de imagen que tú pongas en Word tiene que estar un poco decolorado o decolorido, como se pueda decir, ¿no? Pero ¿cómo hacemos eso? Damos clic derecho, damos formato de imagen y a la derecha, acá a la derecha lateral tenemos, miren, esta opción que dice imagen. Bien, vamos a ir a transparencia de imagen. Le vamos a dar un poco de transparencia para que no sea muy intenso. Y luego vamos a ir acá a color de imagen, ¿ok? Aquí hay una opción muy interesante que es la saturación. Si tú le quitas saturación, miren, tu logo va a estar en blanco y negro. Muchas veces el logo o la imagen de fondo lo ponemos a blanco y negro, ¿no? Pero si no es tu caso, no toques esta opción. Bien, le vamos a dar más transparencia, miren. Y acá yo ya tengo mi imagen de fondo en nuestro documento de Microsoft Word. Esa es la primera opción. La ventaja que tiene dando clic derecho y mandándolo como imagen de fondo es que nosotros podemos, por ejemplo, crear más páginas y la imagen de fondo ya no va a estar ahí, ¿ok? En los otros métodos pasa eso, o sea, la imagen aparece en todas las páginas y tenemos que hacer otros procedimientos, ¿no? La desventaja que tiene este método es que muchas veces cuando intentas corregir algo, sin querer das clic y es incómodo que la imagen esté ahí, ¿ok? Esa es la única desventaja. Vamos a probar el segundo método. Miren, el segundo método es marca de agua. ¿Cómo ponemos la marca de agua? Nos vamos a la pestaña diseño. Pestaña diseño, a la derecha tenemos marca de agua, acá a la derecha marca de agua y vamos a seleccionar la última opción que dice marcas de agua personalizadas. Un clic acá, miren, nos vamos a la opción, a la segunda opción que dice marca de agua imagen, seleccionamos desde un archivo y lo tenemos por acá, miren, ahí lo tenemos. Si le damos a aplicar, miren, ahí está la imagen, pero miren, el color es automático, ¿ok? Y como puedes observar, apenas podemos distinguir la imagen de fondo, no es una de las desventajas que tiene. Y si le quitamos, miren, de colorado, damos a aplicar, ya nos aparece muy intenso. Bien, acá también tenemos la escala, pueden elegir por ejemplo escala 200, le damos a aplicar, más pequeñito, ¿no? O pueden escribir también el número que quieran, por ejemplo vamos a poner 300 y le damos en aplicar y ahí lo tenemos. Bien, de colorado, aplicar y ahí lo tenemos, ¿no? Pero en este caso, como el decolorado es automático, miren, no nos está decolorando muy bien, ¿no? O sea, nos está poniendo muy transparente, se podría decir, la imagen. Pero si no lo decoloramos, miren, aparece muy intenso. Es otra de las desventajas, ¿no? Si apretamos Enter, miren, va a aparecer este logo en todas las hojas de Microsoft Word. Y eso va a ser un problema si es que en una de las hojas tú no quieres poner la marca de agua. Entonces es otra desventaja.
La que yo utilizo siempre es esta, la tercera. Lo podemos poner como encabezado. Bueno, vamos a quitar la marca de agua. Nos vamos a marca de agua. Nos vamos a marcas de agua personalizadas. Y acá le damos sin marca de agua. Aplicar y aceptar y ya se eliminó. Bien, como les decía, el método que yo utilizo es el tercero. Lo ponemos como encabezado. Para mí es el más cómodo. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos a la parte superior de la hoja en blanco y damos 2 veces clic. 1, 2, miren acá arriba, hasta que aparezca la palabrita encabezado. O también lo podemos poner como pie de página, que está acá abajo, miren. Pero trabajen mejor con el encabezado porque es lo primero que van a ver, lo que está arriba. ¿Ven? Nos vamos a insertar, nos vamos a imágenes, el mismo procedimiento, este dispositivo. Y vamos a buscar el logo, acá lo tenemos, le voy a hacer más grandecito. Y hacemos lo mismo, clic derecho, ajustar texto y detrás del texto, aquí. Y miren acá, podemos hacer lo mismo, clic derecho, le damos en formato de imagen. A la mano derecha tenemos esas opciones, formato de imagen, la última imagen, miren. Y le vamos a dar un poco de transparencia como hicimos al inicio, ¿no? Transparencia más hasta que el texto se lea perfectamente. Bien, yo lo podría dejar ahí, no hay ningún problema. Lo puedo dejar ahí y de esta manera lo acomodo exactamente donde quiero. Doy 2 veces clic en el texto para salir del modo encabezado, 1, 2 y miren, ya está mi encabezado. Cuando estás fuera del encabezado, la imagen se vuelve un poco más transparente, pero no quiere decir que se vaya a imprimir así. Si damos 2 veces clic en la parte superior, miren que vuelve a tener un poco más de color. Exactamente así es como se va a imprimir. Bien, pero si damos 2 veces clic en el texto, miren, se va a poner un poco más transparente. Bien, no hagan caso a eso, ¿ok? Pero lo bueno del encabezado es que también, miren, que también se pone en todas las hojas que tú creas, ¿ok? Pero a diferencia de la marca de agua, tú puedes quitar fácilmente, miren, puedes quitar fácilmente la marca de agua de cualquier hoja, ¿ok? De cualquier hoja. Pero para eso vas a tener que utilizar secciones, ¿ok? Vas a tener que utilizar secciones y desvincular las hojas. Bien, ese es otro tema. Tengo varios videos cuando desvinculo las hojas y creo secciones, para que cuando elimines uno, porque mira, si tú eliminas cualquiera de estos, mira, se eliminan en todas las hojas. Bien, para que no suceda eso vamos a tener que crear secciones y desvincular las hojas. Bien, pero eso ya es otro tema. Te voy a dejar un video si es que te interesa, para que hagas eso. Bien, la ventaja de acá es que tú escribes y no tocas la imagen de fondo, ¿ok? Es otra ventaja. Y para mí la mejor es esta, ponerlo como encabezado. Bien, para mí. Me voy a quedar hasta acá. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, puedes comentar este mismo vídeo para yo responderte. No te olvides de suscribirte a tu canal, el Tío Tech, y nos vemos en un próximo vídeo.